Bueno, le doy la bienvenida a todos los asistentes. Mi nombre es Armando Duarte. Yo soy consultor académico y asesor para entidades multilaterales, eh, como también profesor en varias universidades en América Latina. He tenido el gusto de ser invitado para moderar este panel que tendrá la presencia de María Juliana Ospina, Olga Lucía Salamanca y Lucas Ferro. A continuación procederé em, a presentarlos a ellos. En el caso de la doctora María Juliana, es la directora ejecutiva del Comité de Productos de Acero de la ANDI. Cuenta con 17 años de experiencia. Es una profesional trabajando en áreas de mercadeo, trade marketing, en empresas de consumo masivo, industrial y del sector público. En su cargo actual ha liderado con tenacidad y pericia los intereses de la industria siderúrgica en Colombia y como también concertado con otras entidades a nivel regional. Olga Lucía Salamanca es la directora de la Unidad de Política y Defensa Comercial en Araujo Ibarra, la cual asesora a compañías nacionales e internacionales en la aplicación de instrumentos de política y defensa comercial, promoción del comercio exterior y aprovechamiento de los tratados de libre comercio. Cuenta con estudios especializados en política comercial y comercio exterior en la Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos. Lucas Ferro es economista de Alacero, Asociación Latinoamericana del Acero, entidad destacada por su desempeño y por su representación en toda nuestra industria. Es el responsable del análisis estadístico y económico de la industria del acero en la región. Saludo cordialmente a todos los invitados. Les indico a todos los asistentes que al final del evento se verá un espacio para preguntas de la audiencia y por lo tanto los invitamos a que participen dejando sus inquietudes en el chat, las cuales serán seleccionadas y curadas para su atención. Entonces empecemos. La llegada de la pandemia del COVID-19 ha obligado a las principales economías del mundo a reinventarse y enfrentar el mayor reto social y económico en la historia reciente. El aislamiento obligatorio para evitar el contagio masivo ha frenado la economía mundial, afectando a las empresas, a millones de personas que perdieron sus empleos, y Colombia no ha sido la excepción. En este escenario, la sostenibilidad de las industrias está en juego. Por ejemplo, la industria siderúrgica del país, que arrancó de manera segura su reactivación cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad, prevé que el exceso de capacidad de acero en el mundo, que se ha acentuado por el cierre de fronteras, alcanzando los 600 millones de toneladas y una eventual reapertura, podría significar un grave riesgo para la recuperación del sector siderúrgico nacional. Por eso me gustaría iniciar con María Juliana, representante del sector, preguntándole cuál es la situación actual de la industria siderúrgica colombiana y cuáles son esos riesgos identificados en su recuperación. María Juliana. Perdón. Gracias Armando y gracias a todos los asistentes. Contestando un poco a tu pregunta, claramente en el mercado mundial de acero, la mayor problemática o su problema estructural ha sido el exceso de capacidad. Si bien recuerdan, ese exceso de capacidad fue en lo que en el 2018 detonó o inició la famosa guerra comercial. Eso fue cuando Estados Unidos impone los aranceles al acero y al aluminio con una medida o con una sección 232. Pues ese incremento reciente en el exceso de capacidad ha generado mayores desequilibrios. Y en este momento de pandemia y de emergencia sanitaria, pues ese problema estructural se ha acentuado mucho más. ¿Quién es el gran responsable de ese exceso de capacidad? Pues nos encontramos con China. China representa el 50% de ese exceso de capacidad. Ya sabemos qué hace ese gigante asiático y cómo son sus maneras de competir. Un poco para llevar esa cifra al mercado latinoamericano y ponerla en proporción. Cuando hablamos de Latinoamérica, ese exceso de capacidad equivale a 10.4 veces la producción de acero de Latinoamérica. Y si lo llevamos a Colombia, estamos hablando de 369 veces la capacidad de producción de acero de Colombia. China
y esos países del sudeste asiático son economías subvencionadas, que reciben apoyos estatales, que van desde menores costos energéticos hasta ahora están utilizando uno con motivo de la emergencia sanitaria, que es para poder incentivar las exportaciones a terceros mercados, están haciendo devoluciones del IVA. Del lado derecho de la lámina vemos cómo World Steel proyecta una caída en la demanda del 14.2%. Esto pues ha generado que esas demandas internas no se reactiven a la velocidad que estamos necesitando y se empiecen a acumular muchos altos niveles de inventario, que prácticamente lo que eso empieza a originar es que esos países van a tratar de exportar sus producciones a toda costa y empiezan a exportarlas en condiciones de competencia desleal. Otra gran amenaza es todo lo que pasa en el sudeste asiático. Siguiente lámina, por favor. Y ahí vemos que ese sudeste asiático, que se ha convertido en una región muy importante por sus bajos costos, porque China se ha visto obligado a reducir su capacidad en su país, ha empezado a mover capacidad a esa región. Entonces ahí se estima que también hay un exceso de capacidad de 61.5 millones de toneladas. Para poder consumir ese exceso de capacidad, esa región tardaría 20 años, entonces ahí vemos, digamos que una amenaza también muy importante. Y ese exceso de capacidad y estos altos inventarios han ocasionado, siguiente lámina, han ocasionado que los precios a nivel internacional tengan un desplome de alrededor del 28%. En China, Turquía y el Mar Negro, los precios han venido fluctuando y producto pues de la pandemia esto ha sido pues digamos que bastante consistente, y eso definitivamente es una amenaza para que se incentiven prácticas de competencia desleal y generen esas distorsiones que terminen amenazando a la industria nacional. Del otro lado vemos cómo también el comportamiento de los precios en Latinoamérica tiene una tendencia hacia la baja, y vemos cómo México antes de pandemia, inclusive antes de pandemia, tiene una creciente en las importaciones hacia Colombia, que también genera, digamos que, un poco de preocupación, porque Estados Unidos, que era, digamos que su principal destino de esas exportaciones, los bloquea porque los demanda con una circumvention a uno de los grandes productores de acero. Entonces eso pues lo que está determinando es que muy seguramente va a empezar a haber desviación de comercio de México hacia Colombia. ¿Qué le ha venido pasando a los márgenes EBITDA de la industria? Pues digamos que para que estos márgenes EBITDA sean, o la industria siderúrgica sea sostenible, estamos hablando que tiene que tener una utilización de su capacidad instalada por encima del 82%. En este momento, debido al confinamiento, debido a la emergencia sanitaria, pues vemos una bajísima utilización de su capacidad instalada, que muy poco le va a permitir a la industria siderúrgica absorber los costos fijos, y claramente vemos cómo se empieza a deteriorar esos márgenes de vida. Y el deterioro de esos márgenes de vida nos deja con unas limitaciones enormes para poder contrarrestar o para poder pelear en su momento con una avalancha de importaciones y poder seguir ese precio del producto importado a condiciones de competencia desleal. Entonces, digamos que aquí el llamado en general es todos esos desequilibrios que siempre han existido en el mercado mundial del acero, con la pandemia se acentúan mucho más. Y todos esos altos niveles de inventario lo que van a terminar ocasionando son prácticas de competencia desleal, porque esos países van a tratar de vender, debido a que sus demandas internas están tan deprimidas, van a tratar de vender sus producciones a terceros mercados. ¿Qué va a terminar pasando con Colombia? Nosotros estamos estimando una caída en la demanda del 25%. Vemos en el primer trimestre unos indicadores del sector de la construcción pues bastante negativos, y asimismo va a terminar esta tendencia a finales del 2020. Esto lo que nos indica es que
claramente en un mercado tan deprimido, excesos de producto pues no se necesitan. La industria siderúrgica productora de acero largos tiene la capacidad instalada para abastecer la demanda de acero. Entonces, importaciones que ocasionen estas competencias en condiciones de competencia desleal, hay que mitigar ese impacto para no destruir las producciones nacionales. María Juliana, muchas gracias por ese excelente análisis. Eh, Noto que este panorama no es exclusivo de Colombia. Es más, la industria siderúrgica latinoamericana también se ve afectada, pues las cifras que ya venían en caída antes de la pandemia y las medidas que han tomado todos los países de la región para frenar la expansión del COVID-19 dan como resultado escenarios poco alentadores. Según cifras del acero, el saldo anual en Latinoamérica en 2019 fue negativo, con una disminución del 4% de la demanda comparado con 2018. Además, esta misma organización proyecta una fuerte caída en la demanda de acero en la región del 17.5% al final del año. Lucas, usted que tiene más claro este panorama en la región, por favor, háblenos de la situación actual de los países que más están sufriendo las consecuencias de la llegada del COVID-19. Hola a todos, buenos días. Gracias por la invitación. Con respecto al recuento de la situación latinoamericana, los países tienen hoy muchos efectos que son causados por la crisis antes mismo de COVID-19, también la guerra comercial comentada por María Juliana. ¿Sí? Entonces, nuestro recuento económico ya era antes muy delicado y ahora con la crisis de infraestructura, una crisis de propia industria también, estamos hoy esperando un desempeño económico de la economía más débil que antes, ¿sí? Pero ese escenario se va agravado con la baja económica mundial, con los socios, con la guerra comercial de Estados Unidos y China y la demanda menor, ¿sí? 2019 ya nos tienen datos que no son tan buenos cuanto 2018, pero para 2020 tenemos hoy una caída más grande que esperábamos el año pasado. La siguiente. Entonces, los efectos hoy no son solamente sobre los sectores de construcción, sector automotriz, son también con respecto a la actividad económica, por ejemplo, con respecto al aislamiento social. Todos los países están sufriendo hoy con caídas de las demandas y la industria siderúrgica está sufriendo mucho, pero es una de las mejores industrias para la recuperación que se tiene a seguir. Entonces, la intensificación anterior, perdón. Entonces, la intensificación adiciona al riesgo y al empeoramiento de las condiciones financieras mundiales a una preocupación. La siguiente. Para el mundo, World Steel, en su Chart Range Outlook, espera una caída de 6,4% en la demanda mundial con respecto al consumo de acero laminado. Para 2021, antes se esperaba un incremento mayor, pero ahora es un incremento de 3,8%. ¿Sí? Entonces, a pesar de además de la gran caída de consumo, creemos que la industria siderúrgica va a tener un crecimiento mayor que los otros sectores. Aunque esperamos 2 años al menos para recuperar los niveles de 2019. La siguiente. Bien, entonces los efectos hoy son muy sensibles para la industria de acero. Según CRU, fuera de China, la propagación de COVID-19 ha resultado en una pérdida anualizada de 283 militones de capacidad de acero. Es una caída de capacidad muy grande. ¿Sí? Con la reanudación de la actividad de los sectores consumidores, estamos reiniciando hoy el movimiento de producción y esperamos en los próximos meses tener una recuperación más evidente. Pero hoy en América Latina tenemos 11 militones de disrupción, que es 21% de la capacidad antes del brote. En Europa, por ejemplo, el número es de 29, para Estados Unidos 28. La siguiente.
Según el FMI, que tiene como incremento de 0,1% en 2019, antes esperábamos un incremento de 1,1%, pero ahora, después de la revisión, esperamos una caída de 5,2% del PIB. Es una caída muy expresiva, pero creemos que la producción industrial también es una herramienta de crecimiento, pues esperamos, segundo la CERO, esperamos una caída solo de 3% para 2020. En 24 de junio, el FMI revisó el pronóstico de las caídas, ¿sí? Y América Latina concentra alrededor de 25% de los casos mundiales de coronavirus. Luego, con nuestra baja infraestructura de salud, infraestructura logística, creemos que aún hemos sufrido mucho y vamos a sufrir un poco más. La siguiente. Bien, acá podemos ver los cambios con respecto a las estimaciones para 2019 y 2020, ¿sí? Porque antes esperábamos, a febrero, esperábamos 2,1% de crecimiento con respecto a la producción industrial y con GDP, con PIB de 2,3%. Pero la producción industrial se cayó la estimación hasta 1,8% en mayo y 3% en julio, ¿sí? Entonces, estamos viendo de un cambio de las estimaciones junto con un agravamiento de las condiciones de salud, condiciones de aislamiento social. La siguiente. Bien, los efectos hoy para la industria latinoamericana tenemos un impacto muy fuerte que afecta principalmente el consumo de acero, que disminuyó 30% solo en abril, con respecto a abril de 2019. Y al acumulado del año ya se cayó 11%. Es una caída muy grande. Bueno, entendiendo el panorama y las preocupaciones del sector siderúrgico en toda la región y el llamado que hace la industria siderúrgica colombiana para garantizar su sostenibilidad, doctora Galucía, a raíz de su experiencia, ¿cuáles son las prácticas implementadas por países a las que se verá enfrentada la industria colombiana una vez se empiecen a normalizar las importaciones? Bueno, Armando, muy buenos días y muy buenos días, María Juliana, Lucas, mis colegas panelistas y a todos los asistentes en la mañana de hoy. En efecto, entender un poco lo que está pasando en esta coyuntura nos obliga de nuevo a ver este desbalance estructural que explicaba María Juliana y que viene enfrentando la industria siderúrgica en las últimas 2 décadas. Es evidentemente China quien ha sido uno de los grandes promotores de estos excesos de capacidad instalada que han venido afectando a la industria siderúrgica mundial. Y esto se deriva de políticas gubernamentales del gobierno chino que han declarado el sector siderúrgico como estratégico en sus planes quinquenales de desarrollo productivo y que ha generado que el gobierno entregue ayudas directas, recursos financieros directos a esta industria para seguir creciendo, para seguir manteniendo la producción, pero muy importante porque se ha declarado que esta es una industria gran generadora de empleo. Y eso lo que ha permitido es que el gobierno de China busque incentivar la costa, generando estos desbalances que ya explicó muy bien María Juliana. Esto que ha derivado que, por ejemplo, foros internacionales como el de la OCDE, ante estos grandes desequilibrios y esta amenaza que enfrentan muchas de las economías que también tienen una industria siderúrgica como motor de su desarrollo productivo, hace que en la OCDE se cree un grupo especializado únicamente para analizar estos excesos de capacidad de China. Se han buscado acercamientos con el gobierno de China, se han buscado a través de canales diplomáticos y de cooperación internacional buscar que esta situación comience a controlarse. Desafortunadamente hoy, 2020, no hay resultados concretos. De hecho, si nosotros vemos las cifras que la misma OCDE ha venido publicando, lo que nos encontramos es con incrementos sostenidos de la producción en China. El año 2019, por ejemplo, cierra con un incremento de la producción de 2 dígitos, de un poco más del 10%. Y este desbalance, esta reconfiguración también ha hecho que otros jugadores, especialmente del lado asiático, también comiencen a entrar en esta ola un poco
de buscar en sus gobiernos ayudas financieras para seguir manteniendo capacidades instaladas, pero sobre todo para poder salir a los mercados internacionales y competir a precios tan bajos como los que registran los productos originarios de China. Esto lo vemos en el caso de India, lo vemos en el caso de Turquía y ya de otros jugadores asiáticos, además con un fenómeno muy interesante, y es que China ha venido relocalizando también este fenómeno del offshoring, se ha venido dando en el sector siderúrgico, y China ha venido abriendo plantas en otros países satélites del Asia, y al final del día entonces se nos está generando un mayor desequilibrio en la medida en que muchos de estos gobiernos también están entrando en esta ola de dar subsidios directos a estos sectores. ¿Esto en qué derivó? Un punto de inflexión claramente es el año 2018, cuando Estados Unidos aplica su famosa medida, la medida de la sección 232, pero que justamente lo que busca es atacar de fondo este problema y busca y adopta precisamente aranceles del 25% a todas las importaciones de acero, pero muy enfocado especialmente a atacar esta problemática que ya se viene dando del lado asiático. Esto finalmente, esto generó obviamente un efecto dominó. Muchos de los otros países que también producen acero vieron cómo se podían ver amenazadas sus economías dadas las desviaciones de comercio que se podían dar por la medida de los Estados Unidos. Tenemos que tener claro que Estados Unidos es el principal destino de las importaciones de acero, entonces cualquier medida que apliquen los Estados Unidos también tiene repercusión en los otros jugadores internacionales. Vimos cómo entre 2018 y 2019 Europa, Sudáfrica, los mismos asiáticos comienzan a adoptar medidas de defensa comercial, en particular medidas de salvaguardia, justamente para prevenir estos nuevos desequilibrios. Y a este entorno ya muy complicado, pues llegamos a un momento de la mayor crisis económica, que es lo que nos está generando el COVID-19 en todo el mundo. Entonces, toda esta situación pues nos está llevando a que hoy en día estamos viendo unos precios internacionales muy bajos, con grandes temores que lleguemos incluso a niveles tan bajos como los 2015 y 2016, que fueron uno de los momentos más críticos del sector. Y claramente en todo este escenario pues se está generando la tormenta perfecta para que muchos países que han venido con sus estructuras productivas paralizadas por efectos de los aislamientos obligatorios, pues tengan que igual salir a seguir produciendo ya en estos momentos de recuperación, pero ante unas demandas que están muy contraídas, pues muy seguramente lo que se van a ver obligados es a tratar de vender en los mercados externos a cualquier precio, al precio, a justamente estos mismos precios internacionales ya muy distorsionados, y allí es donde pues se genera claramente las amenazas para economías como la colombiana, que no cuenta con esta batería de ayudas financieras que tienen otros países, y que por supuesto pues está empezando a ver un poco más en detalle la aplicación de las medidas de defensa comercial. Ok, Lucía, me parece interesantísimo lo que acabas de decir, pero por favor, ayúdame por favor a entender o a entender aquí a todos los asistentes, cuáles son esas acciones o medidas más utilizadas para blindar la industria nacional y disminuir el impacto de esas prácticas que tanto daño le hacen a nuestra industria. Muchas gracias, Armando, por la pregunta. Y mira, desde antes de la OMC, incluso el sistema multilateral de comercio se ha basado en una premisa fundamental, que es el libre comercio debe garantizar también unas condiciones justas de competencia. Eso hace que las reglas de la Organización Mundial del Comercio, en las cuales Colombia es miembro, y todos los acuerdos comerciales que hemos venido suscribiendo a lo largo de los últimos años, prevean la aplicación de estas cláusulas de defensa comercial. Son unas cláusulas que justamente están diseñadas para atender estas distorsiones en el comercio internacional. Hay tres tipos de medidas, unas que están orientadas a contrarrestar prácticas de dumping. El dumping se conoce como unas acciones que pueden hacer empresas o países para vender en mercados externos a precios bajos, y se cataloga que hay dumping cuando un producto se vende en un mercado de exportación a un precio más bajo de lo que lo vende esa misma empresa en su mercado interno. Otra de las prácticas comerciales desleales identificadas por la OMC son justamente los subsidios, por lo que hablábamos en el caso de China.
es cuando los gobiernos destinan recursos financieros a ciertos sectores de la economía con el fin de garantizarles poder salir a mercados de exportación a precios bajos, a precios más bajos de los que daría una estructura de costos de mercado. Y hay un tercer instrumento, que son las salvaguardias, que están diseñadas para situaciones excepcionales, cuando una economía enfrenta un incremento muy fuerte, súbito de las importaciones. Un poco por eso hablaba hace unos minutos de las medidas que adoptó Europa, Sudáfrica y otros países ante esa inminente avalancha de importaciones una vez Estados Unidos aplica la medida de la sección 232. Estos instrumentos, entonces, el valor más importante es que le da a los gobiernos la facultad de corregir estas prácticas desleales. De nuevo, no se trata de cerrar las importaciones, pero sí se trata de corregir estos desbalances, y quien tiene la fórmula para poder aplicar estas medidas correctivas son los gobiernos nacionales. En nuestro caso es a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y lo que se busca con estos instrumentos es también garantizar que efectivamente se dé un proceso de evaluación técnica de lo que está pasando. No se trata simplemente de medidas unilaterales. Aquí, para adoptar cualquiera de estos tipos de instrumentos es necesario solicitar una investigación que adelante el gobierno nacional. Debe acreditarse que efectivamente estamos ante este tipo de prácticas desleales, que efectivamente tenemos una industria nacional que se está viendo golpeada, y luego de un proceso de investigación que se tarda aproximadamente un año, año y medio, es que los gobiernos pueden y están facultados para adoptar estos correctivos. Normalmente estos correctivos se traducen en incrementos de los aranceles, pero de nuevo, no buscan afectar el comercio, por el contrario, lo que buscan es corregir estas situaciones vía el instrumento que hoy tenemos en el marco del sistema multilateral de comercio, que son los aranceles, pero de nuevo es garantizando también que todos los actores del comercio, los exportadores, los importadores, los mismos consumidores, puedan ser partícipes de estos procesos de investigación para que los gobiernos tengan las herramientas necesarias para tomar las mejores medidas. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos años en muchas de las economías. Espectacular, muy claro y mil gracias, Olga. Entendiendo esto, podemos decir que es de suma importancia defender la industria de las empresas y el empleo de los colombianos, y para eso es de suma importancia garantizar la recuperación de los sectores de la economía. María Juliana, desde el Comité de Productores de Acero, ¿cuáles son los caminos identificados para la recuperación del sector siderúrgico? Gracias, Armando. Pues mira, nosotros lo que hemos venido, nosotros hemos construido una relación muy cercana con el gobierno nacional, entendiendo, digamos, que la problemática actual, como te mencionaba antes, estos desequilibrios no son no son de ahora de la pandemia, sino que se han acentuado mucho más. Es por eso que desde el 2018, a buena hora, el gobierno nacional, cuando le hicimos las alertas correspondientes, adoptamos la salvaguardia 1407 para los países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio, y en consecuencia de la guerra comercial. Y eso claramente igualó las condiciones, igualó la cancha para que la producción nacional fuera o siguiera siendo sostenible. Ahora, en este escenario es muy importante, debido a todos esos desbalances que hay, hacer un monitoreo constante de las importaciones. Y en el momento que se detecte un incremento, generar las alertas respectivas, que es lo que venimos haciendo con el gobierno, ¿cierto? Y poder adoptar los mecanismos ya expuestos por Olga Lucía para corregir estas distorsiones y que no terminen afectando la producción nacional, que sabemos que es esencial para la generación de empleo formal que tanto necesitamos. No podemos permitirnos seguir con los niveles de desempleo que hoy están cercanos al 21.4%, sino entrar a defender la industria nacional, que muy seguramente es la que va a terminar salvaguardando el empleo formal. Lo otro es que las compras estatales, las compras públicas, deben ser un verdadero motor para la reactivación económica. Ahí es muy importante que todas esas compras públicas de obras civiles, de infraestructura, inclusive del sector edificador, se hagan con insumos colombianos de toda la cadena de la construcción. Para nuestro caso, que se haga con acero producido localmente, porque cuando se incentivan esas compras, se beneficia
muchas familias de las cuales depende la producción de acero, se benefician muchos empleos y se desarrolla el país. Y por otro lado es seguir apostándole a los mecanismos y a las medidas que se han adoptado en conjunto con el Ministerio de Vivienda para reactivar el sector edificador. El sector edificador es, por su importancia, impacta 34 subsectores de la cadena productiva y entre esas el acero con un porcentaje del 6.3% por los encadenamientos productivos que genera. En la medida que esas iniciativas, como los 200.000 subsidios que vamos a lanzar o que va a lanzar el gobierno próximamente, se hagan con insumos colombianos, eso va a terminar jalonando la demanda en acero y claramente se va a terminar reactivando el sector siderúrgico, el empleo y todos los otros subsectores que por su importancia el sector edificador jalona de los encadenamientos productivos. ¿Quiénes somos nosotros, Armando? Es muy importante. Sector siderúrgico, representamos el 100% de la producción nacional. Somos una industria totalmente consolidada. Llevamos operando más de 80 años en el territorio colombiano. Contamos con 5 acerías y 12 plantas de laminación. Contamos con una inversión muy importante en el departamento de Atlántico, en Palmar de Varela, que la está realizando la compañía Ternium. Es una planta que va a producir 500.000 toneladas de acero. Eso elevaría nuestra capacidad instalada en un 26%, y esto con el fin de poder sustituir importaciones por empleo de calidad. Eso digamos que es una inversión porque el sector cree en el país, esta empresa cree en el país, hizo una inversión de 100 millones de dólares y a lo largo de la historia el sector ha hecho inversiones por más de 620 millones de dólares. Hemos hecho inversiones en temas medioambientales de 100 millones de dólares. Somos la empresa número 1 del reciclaje en Colombia. Reciclamos alrededor de 1.2 millones de toneladas de chatarra. Somos un claro ejemplo de economía circular. Y con la cadena metalmecánica representamos el 10.6% del Producto Interno Bruto Industrial. Ok. Mil gracias, María Juliana. En este orden de ideas, la afectación económica y social por el coronavirus, sin lugar a duda, va a traer consecuencias graves y por eso la reactivación económica de Colombia debe estar fundamentada en hacer cada vez más sólida la industria nacional. Sin embargo, aquí las opiniones están divididas y algunos llaman proteccionismo a estas medidas que la industria solicita. Y acá me disculpo con el panel y los asistentes si me parto un poco de la ortodoxia del rol de un moderador, pero ¿realmente tiene sentido invocar la palabra proteccionismo cuando estamos lidiando con un gobierno como el de la República Popular de China, que tiene un claro historial de, digamos, de no solo incumplir las reglas de solo cumplir las reglas que le convienen, un régimen francamente descarado en sus relaciones en general? Solamente va a saber lo que han venido haciendo con las normas de navegación en el mar de Sur de China. Me parece algo ingenuo, digamos, invocar esta bandera. O sea, eso estuviera buenísimo si estuviéramos saliendo de una clase de economía con Wyatt y estuviéramos en una sesión pues, de comercio en condiciones perfectas, ceteris paribus, pero el caso, esa es mi opinión. Realmente podemos hablar de proteccionismo o simplemente de sentido común, especialmente tratándose del régimen chino. Y aquí sí le doy le abro esta pregunta al panel para que formen su opinión. María Juliana. Gracias, Armando. Pues sí, mucho se dice sobre el tema de que cuando uno busca
adoptar esas medidas de defensa comercial que son legítimas ante la OMC. No son que uno las quiera adoptar porque busca el proteccionismo, sino porque son medidas legítimas que tienen un fin o un objetivo de corregir distorsiones ocasionadas por economías subvencionadas. Entonces yo coincido contigo, no se debería hablar de proteccionismo. Nosotros siempre lo que hemos pedido es igualdad de condiciones. Iguáleme la cancha para yo poder competir en condiciones normales de mercado. La industria siderúrgica es una industria siderúrgica que a lo largo de los años ha podido enfrentar los grandes desafíos a los que se ha visto obligada a poder, digamos que mitigar el impacto de la guerra comercial, a poder competir contra China. Como ya sabemos, esas economías son subvencionadas, tienen mejores costos de energía, tienen subsidios, ahora les devuelven el IVA para exportar. Entonces, lo que nosotros siempre hemos dicho es una industria que es tan importante en la generación de empleo, una industria que invierta en el país, que cree en Colombia, que hace inversiones para cada vez ser más productivo y competitivo. Lo único que necesita es que la dejen competir en igualdad de condiciones. Y en esa igualdad de condiciones es que hay que adoptar cuando sea necesario las medidas de defensa comercial para corregir esos desequilibrios y esos desbalances. Y gracias, María Juliana. Olga Lucía, ¿qué opinas tú? Armando, coincido contigo, muchas gracias por la pregunta. De nuevo, yéndonos un poco más al plano internacional, hablar de proteccionismo en este momento cuando se invocan este tipo de medidas de defensa comercial, creo que es también perder de vista lo que está pasando justamente en el contexto internacional. Para nadie hay duda que hoy en día enfrentamos la peor crisis del sistema multilateral de comercio desde que iniciamos en este recorrido en el mundo por avanzar en la liberalización comercial casi desde los años 40. La OMC hoy enfrenta una fuerte crisis, críticas respecto a su capacidad realmente de lograr justamente corregir estos desbalances. Tenemos un director general de la OMC que abandona su cargo prematuramente. Hoy justamente estamos a la mitad de un proceso de encontrar un nuevo director general de la OMC que busque darle un nuevo camino, que busque recomponer todas estas fracturas que se han dado al interior de la OMC. Y parte de estos desequilibrios y de esta fractura del comercio internacional se origina justamente por China. Para nadie es un secreto que el ingreso de China en el 2001 a la OMC, si bien lo que buscaba era justamente que esta economía empezara a cumplir los estándares de una economía de mercado, se le dio un espacio de transición de 15 años. Transcurridos estos 15 años, no se cumplieron gran parte de esas obligaciones con las que llegó China a ser miembro de la OMC. Y en el entretanto, no solamente en el gobierno de China, sino también entre muchos otros actores del comercio internacional, se han venido dando serios desbalances. Colombia, por supuesto, no solamente se enfrenta a este tipo de situaciones de competencia desleal, nos enfrentamos en otros sectores, saliendo un poco de la discusión del acero, que se ven enfrentando día a día a situaciones como el contrabando, el lavado de activos, sin que las reglas de la OMC tengan hoy en día previsto acciones reales y controles reales para todas estas situaciones. En el mundo en general, todos los países hoy en día realmente están cuestionándose estos instrumentos. No quiere decir que cuestionar lo que ha venido sucediendo signifique volver al pasado, que creo que ahí es donde nos diferenciamos un poco y cuestionamos también muchas de estas voces muy polarizadas que automáticamente se van hacia calificar de proteccionismo cualquiera de estas acciones. Creo que lo que hay que ver es realmente que el mundo se está transformando. Claramente lo que conocíamos, y como tú lo mencionabas, un mundo de libre comercio perfecto no existe, eso hay que reconocerlo, y estamos entre unos grandes retos que nos está enfrentando hoy con mayor razón el COVID. Entonces, lo que debemos hacer es entender hacia dónde va el mundo y entender también nosotros en esa reconfiguración cómo queremos como sociedad y cómo queremos como país participar y ayudar justamente a esa reactivación económica y a un tema muy importante que hoy Colombia lo necesita más que nunca, que es garantizar los empleos, garantizar el empleo formal, y solo así Colombia va a poder seguramente salir a competir de una mejor manera en los mercados internacionales.
Olga, muy gentil. Venga, Lucas, usted que tiene una perspectiva regional, ¿cómo observa esto? Bien, espero que me escuchen mejor ahora. Mejor. Sí, bien, de comum acordo com o dito por os estimados colegas, a nível regional, a palavra clave é cooperação. Sim, para um melhor desenvolvimento da recuperação econômica, será essencial preparar-se para satisfazer a demanda de produtos industrializados através da indústria nacional, dos mercados nacionais, com a intensificação do comércio intra e interpaíses em nosso continente, sempre. A diferença do protecionismo. A narração aqui é uma mensagem de fortalecimento de nossa indústria, ¿sí? Basada nas premissas acordadas por OMC, OCDE, de livre comércio basado em igualdade de condições em relação aos mercados internacionais. Mira, este processo se fortalecerá mediante inversões em infraestrutura para todos os países de nossa região, evitando a desindustrialização causada por o processo de substituição de produção por importações, que é muito perigoso. Assim, poderemos manter níveis mínimos de empregos diretos e indiretos para o setor. E esperamos que todos os países tenham como prioridade isso, para que seja possível uma recuperação mais forte, que não tenha tanto tempo para uma recuperação, que seja mais rápido. Gracias. Ok, muy bueno, Lucas, muchas gracias. Bueno, según lo que dicen, es evidente que este es un momento único en la historia para defender nuestros empleos, nuestra gente y nuestras empresas. Y aquí le pido a Olga, por favor, explícanos cómo las medidas de defensa comercial pueden evitar una caída prolongada de las industrias nacionales. Armando, gracias. De nuevo, pues creo que es muy importante en esta coyuntura entender que la importancia de garantizar esa cancha de juego equilibrada para la industria nacional en Colombia y en todas nuestras economías de la región. Creo que eso es fundamental, que el gobierno y los tomadores de decisión y los formadores de opinión también entiendan que es fundamental justamente garantizar esas condiciones de juego justas. Hay otro punto que también me parece fundamental y es entender que la competitividad de un sector o de un eslabón de la cadena o el beneficio de los consumidores para obtener productos de calidad a precios bajos no puede estar por encima justamente de permitir en una economía este tipo de prácticas desleales. A veces escuchamos con mucha preocupación este tipo de argumentos y sí creemos que sobre esto se debe dar una discusión profunda porque por supuesto hay que trabajar en competitividad, por supuesto hay que mejorar indicadores de productividad y por supuesto el deber ser y el objetivo final es darle a los consumidores mejores productos de mejor calidad, pero esto no puede ser a costa de permitir justamente este tipo de distorsiones. Hay otro tema bien importante donde quizá se ha fallado a veces en comunicar y es qué pasa con las empresas, qué pasa con los sectores una vez se corrigen estas situaciones de prácticas desleales. En los casos de Colombia, en los últimos años que hemos visto sectores y empresas que han logrado corregir estas prácticas, pues lo que hemos visto, y contrario de nuevo a muchos mitos que están entre algunos formadores de opinión, lo que vemos es que estas empresas han logrado no solamente mantener su empleo, mantener su capacidad productiva, pero contrario a lo que se dice, no se han generado rentas excesivas y lo que ha pasado es que han sido industrias que han logrado seguir innovando, que han logrado seguir mejorando sus indicadores de productividad y algo muy importante también, se ha abierto el mercado colombiano a la llegada de otros jugadores internacionales que en la medida en que ven un mercado regulado, un mercado donde ya se puede competir en condiciones justas, pues también ven la oportunidad de llegar al mercado colombiano y complementar la oferta nacional. ¿Quieres? Sigamos a la siguiente lámina. Entonces esto es bien importante. Tenemos casos, por ejemplo, donde hemos visto que se controla estas prácticas desleales de países asiáticos y se abre incluso el mercado colombiano hacia otras opciones de ofertas de países con los que tenemos acuerdos de libre comercio, que es hacia allá también donde queremos seguir trabajando. ¿Qué pasa en el mundo?
En el mundo también es importante entender que estas medidas cada día han venido tomando más fuerza y justamente nuestros principales socios comerciales vienen aplicando de una manera decidida instrumentos como los derechos antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias. Para darles unos ejemplos, el caso de México hoy en día tiene aproximadamente 76 medidas antidumping vigentes, 3 derechos compensatorios que son justamente estos que buscan corregir estas ayudas directas de los gobiernos. En el caso de Europa, por ejemplo, 125 medidas antidumping registran en este momento vigentes y 18 derechos compensatorios. Estados Unidos es el país que lidera este ranking, hoy en día registra casi 500 derechos antidumping y 117 derechos compensatorios. Pero otro dato bien interesante, China es también uno de los principales usuarios de estos instrumentos. Hoy en día tiene 108 medidas de defensa comercial, 108 medidas antidumping vigentes, y estas son cifras que obtuvimos de las notificaciones oficiales de la Organización Mundial del Comercio. Y también muy interesante ver cómo otros países del sudeste asiático, que por mucho tiempo han sido referentes de competitividad en Colombia, y sin duda muchos de esos ejemplos de lo que han sido el crecimiento exportador de estos sectores los tenemos acá como punto de referencia, han sido también países que han venido adoptando este tipo de instrumentos. Se destacan casos como el de Indonesia y Malasia, donde hoy en día registran más de 30 medidas de defensa comercial en vigor. Y esto en el marco de la pandemia, pues también ha tenido un incremento muy importante. Vemos cómo en los últimos 4 meses se han venido solicitando de parte, sobre todo de los países asiáticos, un nuevo número de adopción de medidas de defensa comercial, especialmente salvaguardias OMC. Seguramente el segundo semestre del año, pues vamos a ver un incremento significativo de este tipo de solicitudes, pero de nuevo, estos son instrumentos que no solamente en Colombia, sino que en el mundo ya se están reconociendo que van a seguir siendo hoy más que nunca fundamentales de cara a los procesos de reactivación económica que ya se están dando y que ojalá pues podamos materializar desde este segundo semestre del año. Mil gracias, Olga. Bueno, ok, pongamos esto en perspectiva. Estamos viendo que debido a la contracción económica, la demanda mundial de acero se estima podría disminuir un 6.4% para 2020 y recuperarse en un 3.8% durante 2021. Esta reducción se debe principalmente a la caída generalizada en todos los países con excepción de China, que crecería el 1% en 2020. Entonces, ¿cuáles son las medidas que debe tomar la región frente a la amenaza de importaciones, principalmente las que llegan de China, quienes han aumentado su producción en contravía de lo que refleja la situación del sector? Y en eso me gustaría escuchar a Lucas para que nos dé su perspectiva. Bien, para la recuperación, hoy tenemos, primero, algunos cambios en los pronósticos de consumo de acero. Porque antes, para 2019, tuvimos 64 millones de acero laminado consumido en nuestra región. Pero para 2020 tenemos una caída de 66 mil tonos para 53 mil tonos. Entonces, mira, bajo consumo de acero va a ser de menos 17.5%. Y es muy preocupante para nosotros porque los otros hornos están parados en torno de 7 mil tonos. La siguiente. Así, eso. Entonces, ¿cómo hacer los caminos para recuperación? ¿Cuáles son las acciones globales? Y acá seleccionamos algunas recomendaciones de EHS Markit, que son, por ejemplo, algunas reformas fiscales o acciones fiscales para retraso de la cobranza de todos los tipos de impuestos que normalmente se pagan a las compañías, ¿sí? Y también los incentivos por cuenta de los cambios en las capacidades, en las demandas. Entonces, tenemos que compensar eso de alguna forma, principalmente por cuenta de los autoempleados, porque las provisiones financieras para ayuda directa a miembros de la economía global y micronegocios es muy importante. Sí, y también a un apoyo mayor a los negocios, con una asistencia pública directa, principalmente hacia las compañías que no tienen obligación de devolver el préstamo.
algunas otras ayudas y apoyos también son muy importantes en el ámbito público también. La siguiente. Bien, entonces el camino de recuperación tiene dos formas, ¿sí? Puede ser en B, que es una forma más rápida de recuperación, donde creo que no es nuestro caso, es el caso más de China, como también en U o W, que tiene una recuperación más lenta, pero siempre con un planeamiento de crecimiento, con apoyo de los gobiernos. Entonces, hoy, la siguiente, por favor. Lo que la industria necesita. Necesita que el papel de los gobiernos de cada país sea de aminorar el daño, ¿sí? Porque tenemos expectativas de consumo y una curva de recuperación para construir. Entonces, el papel de acero en la construcción es muy, muy relevante. Principalmente porque tenemos dos puntos muy importantes. Primero, es el riesgo de la guerra comercial de China y Estados Unidos, y ahora con un convenio entre ellos, que promete mayores exportaciones de Estados Unidos, sujeto a sustituir posiblemente Latam. O también peligro de las importaciones dumping de China sobre el inventario creado a partir de la disminución de la actividad económica. Então, acá temos algumas oportunidades, principalmente de receber inversión de manufacturas, normalmente que viene de China, para adaptarse a las nuevas reglas de comercio con Estados Unidos, ¿sí? Llegando a países latinoamericanos. Entonces, es la oportunidad de traer inversiones para nuestra región. La siguiente. Acá tenemos 3 puntos importantes para isso. Inversiones en industria 4.0, monitoramento e acionamento ambiental e eficiência energética. Por quê? Porque assim podemos trazer a inovação para a indústria e ter melhores condições de recuperação. A seguinte. Bem, então, quais são as melhores práticas? Estar preparados para o repunte da demanda, assegurando insumos, então, inversões em los mercados internos, oportunidades de consolidação a todos os níveis, mantendo empregos, infraestrutura, traindo mais inversões em saúde também, e melhorar da pandemia como indústria mais ágil, mais rentável. Por quê? Porque temos muitos empregos, diretos e indiretos. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son nuestra mensaje aquí principal? ¿Sí? Nuestra mensaje principal es que estamos entrando en una etapa de transición, en la cual todavía no está clara la dirección para el corto plazo, ya que observamos algunos signos positivos, pero se mantienen los negativos aún. Debido a la contracción económica, la demanda mundial de acero se estima que podría disminuir 6,4%. Es mucha cosa, ¿sí? Pero esa reducción se debe principalmente a la caída generalizada en todos los países, con excepción de China, claro, que crecerá 1% por lo menos en 2020. Luego, es necesario para la América Latina ampliar el espacio fiscal para la ayuda humanitaria en una coyuntura de creciente desempleo que tenemos hoy. En nombre de Alacero, refuerzo aquí que la promoción del consumo interno y la contención de las importaciones desleales son vitales para fortalecer la industria local. En un nuevo entorno de innovación tecnológica, las diferentes formas de trabajo llegarán para quedarse. Por ejemplo, tecnología. Y nuestra industria necesita mantenerse actualizada con innovación, siempre vigilando la productividad, la seguridad de sus empleados. Es importante en este momento que nuestra región esté unida para aprovechar las oportunidades para la industria local. Com a desglobalização causada por la crisis de COVID-19, é uma grande oportunidade para a recuperação econômica. Gracias. Mil gracias, Lucas. En este momento vamos a dar espacio. Vamos a abrir el espacio de preguntas hechas por los participantes y vamos a darle, y pues conforme han venido las preguntas, vamos a darle de forma muy breve, conforme al espacio que tenemos, la palabra a cada uno de los panelistas para que pueda responder. La primera pregunta viene curiosamente para Lucas, viene de Camilo Vicaría de ProColombia. Entonces, Lucas,
Camilo pregunta, ¿debemos considerar a China como una economía de mercado o no en las investigaciones de defensa comercial? Gracias, Camilo. Hoy no es una economía de mercado. Y, además, tenemos ayer o 2 días antes el posicionamiento de los gobiernos de Brasil y Estados Unidos para hacer presión con respecto al posicionamiento de China en OMC. Entonces, creo que para tener condiciones leales de mercado, es una condición importante para que sea una economía de mercado. ¿Sí? Ok, mil gracias, Lucas. Bueno, ahora pregunta para María Juliana de Jairo Soto, Bejarano. María Juliana, Jairo pregunta, una de las medidas para reactivar la economía nacional es incentivar la construcción, que entiendo representa el 3% del PIB y porcentaje aún mayor de mano de obra. Y entiendo que se va a usar. ¿Qué impacto tendrá esto en el mercado del acero en el país? ¿Será beneficioso para los productos locales o buscando eficiencias se incrementará la importación? María Juliana. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, pues definitivamente la reactivación del sector de la construcción es clave. De hecho, el gobierno nacional en su momento, por eso es que toma la decisión de priorizarlo por su representatividad en el PIB nacional, que es un poco más de ese 3%, estamos hablando de casi un 7%, y por la importancia de los subsectores que impacta en la economía y por la generación de empleo. La reactivación del sector de la construcción para el sector productor de acero es fundamental. Es la vía para poder jalonar la demanda de acero en el país y que todas esas obras civiles y obras privadas, por llamarlo así, se terminen construyendo con acero nacional, terminaría por recuperar significativamente el impacto y el confinamiento de lo que ha venido pasando con la emergencia sanitaria. La industria siderúrgica ha hecho inversiones enormes para ser cada vez más competitivos y para poder tener un producto totalmente certificado bajo las normas, bajo la NTC 2289, que es muy importante las condiciones de Colombia. Nosotros, por sus condiciones de sismo resistencia, tenemos que producir un acero certificado con unas propiedades físico-químicas y nos acogemos a la NSR10, que es la norma sismo resistente, y por eso digamos que hay que tener mucho cuidado con el producto importado de esas regiones que no estamos seguros que produzcan bajo las características de lo que se necesita en Colombia. Entonces, definitivamente, la clave es activar el sector, reactivar el sector de la construcción. Ahí el gobierno nacional ha hecho unos grandes esfuerzos, ha lanzado 13 medidas, entre ellas una muy importante son los 200.000 subsidios, 100.000 para viviendas de interés social y 100.000 para viviendas de no interés social, que van a generar un impacto muy grande en el PIB de la construcción, y eso va a terminar jalonando todos los insumos de la construcción. Mil gracias, María Juliana. Ahora tenemos una pregunta también de Santiago Vicaría, perdón, también de Camilo Vicaría ProColombia, y eso es para Olga. Querida Olga, mira, dada la necesidad de reaccionar rápidamente para una reactivación económica efectiva y que los procesos de defensa comercial toman tiempo, en los procesos para tomar decisiones, ¿es recomendable para Colombia tomar medidas en siderurgia acogiéndose a la excepción de seguridad nacional en la OMC de manera similar como lo hizo Estados Unidos? Camilo y Armando, muchas gracias por la pregunta. Pues yo creo que en este momento hay que revisar todos los instrumentos que tenemos hoy a disposición, siempre y cuando pues se enmarquen dentro de los compromisos que tiene Colombia, la Organización Mundial del Comercio, y siempre y cuando pues se sigan los conductos regulares. Yo creo que estamos frente a situaciones justamente excepcionales. Y coincido con la aproximación de Camilo en que en estos momentos
y frente a las necesidades excepcionales que tenemos muchas veces los instrumentos de defensa comercial por su misma naturaleza, por los mismos procedimientos de investigación, muchas veces pueden resultar extensos en su aplicación, largos al final del día en la consecución de toda la información, de los requisitos y de las garantías que se le deben dar a todas las partes. Y lo que no nos puede pasar, porque también sobre este punto es que debemos como país dar ese debate, es que cuando podamos activar este tipo de medidas que busquen ayudar a los sectores productivos amenazados, pues puede ser ya muy tarde. El COVID lamentablemente nos está llevando a empezar a planear ya ni siquiera en términos de años, estamos planeando muchas veces en términos de semanas. Hoy en día, y sé que esa es una de las grandes preocupaciones de todos los empresarios, no tenemos claridad de cómo se va a comportar el 2021. Entonces, sí creo que es muy importante también, justamente por las dificultades, por precisamente el escenario extremo que tenemos, ver todo lo que está disponible en la OMC, incluidas estas cláusulas excepcionales, que no solamente Estados Unidos las ha venido aplicando, se está empezando a hablar de este tipo de cláusulas en otros mercados, las ha venido aplicando Colombia en sectores específicos, como el caso del etanol, como el caso, por supuesto, de lo que hemos venido viendo, de las medidas para garantizar el abastecimiento de insumos del sector salud. Entonces, todo ello está sobre la mesa y creo que es momento también de dar unas discusiones técnicas sobre todos estos instrumentos que tenemos hoy en día disponibles. Mil gracias, querida Olga. Bueno, aquí Camilo nos tiene volando. Tenemos otra pregunta de Camilo pero esta viene para Lucas. Apreciado Lucas, pregunta Camilo Beccaria. ¿Debemos considerar a China como una economía de mercado? Uy, no, creo que esa la estamos repitiendo acá. Denme un segundo, que es que hay bastantes preguntas. Listo. Bueno, tenemos una pregunta de Catalina. Y esta pregunta va para Lucas. ¿Hay algún mecanismo bajo el que todos los países productores de la región puedan establecer medidas en conjunto y defender juntos sus industrias locales? Gracias por la pregunta. Sí tienen principalmente los instrumentos de defensa comercial comentados por Olga, ¿sí? Que son movimientos de dumping, control de subsidios y incremento con respecto a las importaciones. Se dividen en tres partes: en derechos antidumping, derechos compensatorios, medidas de salvaguardia. Todos ellos son mecanismos que los países de nuestra región están haciendo para hacer un control sobre las importaciones, principalmente chinas, ¿sí? Entonces, ¿por qué derechos antidumping? Porque derechos antidumping es un control sobre las importaciones, principalmente por parte de las plantas. ¿Por qué derechos compensatorios? Que es una manera de incentivo para hacer un incentivo sobre los mercados internos. ¿Y por qué las medidas de salvaguardia? Que es un control que también tiene en consideración los bloques comerciales, pero é um controle. ¿Sí? Então, esses são os três mecanismos que Olga comentou, que são os principais. Olá? ¿Sí? Armando. Perdona, ya. Bueno, tenemos otra pregunta también de Catalina y esta pregunta va dirigida para Olga. Catalina pregunta, dice, buenos días, ¿han sido suficientes las acciones del gobierno nacional para salvaguardar la industria nacional? ¿Y cómo se verá afectado el empleo que genera la industria si no se toman medidas a tiempo para salvaguardar la producción nacional? Olga. Bueno, Catalina, yo creo que el gobierno ha actuado con la celeridad que se necesita frente a una situación extrema como la que estamos viviendo, pero sin duda estas son estrategias que se van construyendo en el tiempo y son estrategias que, como decíamos, en unos escenarios tan complejos y de tanta incertidumbre, pues también mucho de ese día a día es el que nos va marcando hacia dónde se debe dirigir la política pública.
pienso que estos primeros meses de pandemia, pues por supuesto, hemos estado y somos afortunados de haber contado con unas medidas que nos han preservado, por supuesto, la salud, que estamos garantizando también el ingreso y de la población, sobre todo más vulnerable, pero creo que ahora es donde empieza de manera muy fuerte la discusión de reactivación económica y de cómo empezamos a planear nuestro futuro hacia lo que es el 2021 y el 2022. Y allí, pues, por supuesto, es necesario justamente seguir trabajando la mano con el gobierno y seguir viendo todos estos instrumentos y todas estas acciones que podemos seguir tomando para justamente garantizar que nuestra economía salga a flote. Tenemos unos indicadores que hoy en día son negativos, pero también una perspectiva de poder tener una luz al final del camino, y quizá Colombia, a diferencia de nuestros vecinos, pues muestra también un futuro hacia 2020, 2021, quizá más alentador que otros países de la región. Y es justamente eso también, ese balance y lograr aprovechar esas buenas perspectivas que se podrían ver, pero para eso necesitamos ser muy sólidos en nuestros mercados nacionales y ser muy sólidos también en nuestra industria nacional. Entonces creo que el debate apenas comienza y de nuevo pues entraríamos con una siguiente fase que sea realmente replantearnos cómo estamos frente a nuestra industria nacional, a dónde queremos llegar y, como lo decía antes también, sin perder de vista un entorno internacional que es complejo, pero que también nos da pues unas oportunidades para repensar el papel de Colombia en el contexto internacional. Espectacular, mi gracias, Olga. Tenemos una pregunta ahora de Héctor Oloa. La pregunta de Héctor es, y de hecho va dirigida a María Juliana, es, Héctor dice, ¿la importación de productos se debe exclusivamente al diferencial de precio o existen diferencias en el tipo de producto y especificaciones técnicas que lleven a que los usuarios decidan apostar por producto importado? María Juliana. Gracias, Armando. Gracias, Héctor, por la pregunta. Bueno, afortunadamente, nosotros tenemos una industria siderúrgica muy consolidada. Del total de la demanda de acero, del consumo de acero en país, la industria nacional representa el 70%. Quiere decir que el 30% del producto se importa. Eso se importa básicamente por demanda y oferta. La única razón, digamos que no necesariamente tiene que ser el precio. Nosotros como productores nacionales seguimos el precio del producto importado. El precio del producto importado es quien determina el precio del mercado local. Y digamos que ambos productos, el nacional y el importado, tienen que cumplir con el reglamento técnico. El reglamento técnico es un mecanismo que se ideó hace unos años atrás para ejercer un control muy preciso para poder salvaguardar la vida de los colombianos, porque es un producto que va a hacer el refuerzo para las estructuras de concreto y que tiene que cumplir con unas normas y con unas especificaciones físico-químicas. Entonces, cualquier producto que vaya a ingresar al territorio colombiano tiene que cumplir con el reglamento técnico, como asimismo los productores nacionales tienen que cumplir con esas condiciones del reglamento técnico y producir esas barras corrugadas o ese acero para concreto con esas especificaciones técnicas que permiten, bajo las condiciones de sismoresistencia que tiene Colombia, que es un país propenso al sismo, evitar, digamos que, catástrofes. Ok, mil gracias, María Juliana. ¿Tenemos en este momento alguna otra pregunta antes de empezar a darle cierre a este evento? Ok, listo. Entonces, considerando esto, me alegra muchísimo haber tenido el privilegio de moderar este distinguido panel. E invito a sus miembros a que por favor nos den una pequeña conclusión antes de despedirse. Iniciamos con María Juliana. María Juliana. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Nada, les decía que muchísimas gracias a todos los asistentes. Tuvimos más de 70 participantes. Gracias a Lucas, quien nos
trajo su mirada del panorama latinoamericano. Olguita Salamanca, de mostrarnos todas las diferentes alternativas en relación a las medidas de defensa comercial, en relación a lo que otros países están haciendo para poder mitigar el impacto de todas estas distorsiones que se han, digamos que, puesto, digamos que en el mercado, presentado en el mercado mundial del acero, y pues a ti, Armando, por moderar y por llevar esta conversación. Por último, quisiera decir que estamos en un momento pues clave. Les recomiendo mucho que nos sigamos cuidando, que seamos muy cuidadosos de usar y de aplicar todas las recomendaciones del lavado de manos, de usar el tapabocas, de no salir a lugares en donde hayan aglomeraciones, que en nosotros está la razón por la cual la economía debe reactivarse con una progresividad mucho mayor. No podemos en este momento, que es crucial, no podemos echar un paso atrás, porque eso trae circunstancias y trae y genera situaciones que definitivamente desfavorecen a millones de personas, y por eso es tan importante ese autocuidado para poder seguir avanzando en esa reactivación económica que tanto necesitamos, y seguir recuperando ese empleo que perdimos en el primer trimestre de este año. Entonces, los invito a que seamos muy juiciosos en este proceso, en este autocuidado, y que siempre que vayamos a pensar en construir una obra civil o una obra privada o pública, pensemos en el acero colombiano. El acero colombiano le aporta muchísimas cosas positivas al país, desde la generación de empleo, desde el bienestar para sus familias, como de tener una industria para poder soportar el crecimiento del sector de la construcción. Mil gracias. A ti, María Juliana. Olga, tu conclusión. Bueno, Armando y todos, muchísimas gracias por este muy interesante panel. Un honor haber compartido este espacio con María Juliana, con Lucas, con los más de 70 asistentes que nos acompañaron. Yo creo que un mensaje final es: realmente estamos en un momento excepcional. No pensamos al final del año anterior estar viviendo estas circunstancias extremas, pero eso también nos da un espacio de reflexión, de empezar a construir entre todos lo que queremos como sociedad, como país. Sin duda tenemos una base productiva muy importante en Colombia, que quizá la palabra es seguir promoviéndola, seguir estimulándola, y ese va a ser un camino muy, muy importante para lograr la reactivación económica del país, para lograr seguir posicionando a Colombia en el entorno internacional, seguir promoviendo procesos de innovación, de mejora tecnológica. Creo que hacia allá debemos seguir trabajando. Y nos sumamos también desde Araujo Ibarra a la campaña de autocuidado. Sin duda son unas semanas complejas las que estamos enfrentando en este momento, pero muy seguramente vamos a salir muy bien librados. Pero creo que también esta experiencia nos está señalando la importancia, la responsabilidad de que en cada uno de nosotros está realmente en nuestras manos poder salir adelante muy rápido de esta crisis y seguir construyendo país, que creo que ese es el objetivo, y hacia allá debemos seguir trabajando todos. Muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a ti, Olga. Apreciado Lucas, tus palabras de conclusión. Armando, a todos, gracias por la palabra, por la invitación, por la oportunidad de hablar sobre la recuperación económica de nuestra región, de Colombia. Espero que la sensación aquí sea de esperanza y enfoque en nuestra industria local, para acercarse de los gobiernos, para que podamos recuperarnos mejor y de una manera más sostenible. Muchísimas gracias de nuevo. Un buen día a todos. Muchas gracias, Lucas. Bueno, estamos en un escenario volátil, incierto y a veces confuso, que demanda de toda la participación en eventos como este y otros, especialmente de fuentes calificadas y bien informadas, que nos permitan lograr la conciencia situacional, que nos permitan tomar mejores decisiones como líderes a largo plazo.
Agradezco la participación de todos los participantes que se unieron a este webinar. Tuvimos una audiencia bastante diversa de distintos sectores de la economía y también eslabones de esta cadena. Y los invito a que sigan las redes sociales de la ANDI, esta cámara y María Juliana en sus redes sociales para que conozcan el calendario de eventos organizados por la asociación. Nuevamente, muchas gracias a todos y espero que nos volvamos a encontrar. Excelente día.